Saludos, muy buenos días. Hoy estoy como me gusta en este 4 de agosto, los tres juntitos para celebrar los 524 años de la fundación de la ciudad de Santo Domingo. Una ciudad de leyenda. La gente no se imagina las historias verdaderas y los mitos que hay alrededor de la fundación de la ciudad. Comenzando por el famoso amorío de la cacica con aquel españolito que hirió a un compañero, que descubre el río y que hace que la ciudad penda del río Ozama, que es un río testimonio. Ese río es un río testimonio. Testimonio de toda la fundación de la gran ciudad a la que se está refiriendo Rosa, que no es más que esta ciudad de Santo Domingo, 1000 veces gloriosa. Así es, en este tiempo, ¿no? En el que hay como una mirada a las ciudades, otra vez, y sobre todo a las que se han preservado desde ese siglo XVI tan tortuoso y que dejó tantas huellas. La primada de América, Rosa, celebra otro año, ya 4 siglos y tanto. Así es, hoy también tenemos lluvia, aquí en la capital está lloviendo bastante y la gente debe de cuidarse porque el polvo de Sahara también va a incidir entre hoy miércoles y mañana, entre hoy martes y hasta el jueves, o sea que debemos de tener algún tipo de cuidado con las personas que tienen alguna complicación respiratoria. Así es cierto. Y han estado estudiando bastante el comportamiento del polvo de Sahara y los componentes que tiene. Se sabe que tiene un impacto directo en el aparato respiratorio superior y que puede desencadenar problemas a gente que tiene enfermedades subyacentes como asma alérgica, bronquitis y otros trastornos del aparato respiratorio. Hay que tener mucho cuidado con este calor enorme y una combinación de calor y lluvia es fatal. Aquí están incidiendo tantas vainas que ya le sacan la lengua al polvo del Sahara. Pero, Andrés, aquí una avioneta voló sola y salió para Barahona y terminó en Venezuela. Y en Venezuela hay 3 apresados, 2 dominicanos y un venezolano. Pero aquí en República Dominicana hay un hermetismo con esa investigación, no se sabe nada. Hay especulaciones de que hay 10 detenidos, de que están investigando, pero nada oficial. Yo decía temprano, Andrés, que probablemente llevaba un cargamento de polvo felciachurra de Paglieri, unos talcos que usaba la tía mía que huelían raro. De esos polvos que usan para hacer despojo, que a la familia de Ricardo le encantan esas cosas. Rosa sabe de eso, mire, ese polvo felciachurra de Paglieri lo vendían en la guaguita anunciadora. Ricardo, pero qué relajado está Andrés, yo no me había fijado, mire qué relajado. Sí, muy light. Sí, está desinhibido hoy. Lo de la avioneta de Venezuela, desde que yo vi el primer parte que se publicó, era como una cosa ilógica porque decía que el control había desviado la avioneta hacia Barahona, un puerto cerrado, un aeropuerto cerrado que no tiene actividad más que cuando lo abren para eso, precisamente para algún avión que aterrice, un helicóptero, etc. Y que lo habían desviado para ese aeropuerto de Barahona. Sí, hubo María comisiones de búsqueda y todo, y yo decía, pero es una cosa que no tiene, digamos, ningún sentido. Finalmente ya se sabe que esa búsqueda fue inútil, que duraron horas buscándolo y rastreándolo por todo el territorio nacional, pero los tipos estaban como otros, hay precedentes, como sabemos, claro, en casos como este, y por lo tanto el resultado ha sido lo que tenía que ser, una acción de carácter gangsteril, criminal, que tiene que ver con el circuito de circulación de las drogas en el mundo americano. Bueno, y con relación a la pandemia, la OMS se ha referido al tema de la vacuna que han realizado, que han creado en Rusia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la pandemia durará largo tiempo a pesar de esto y que quizás nunca haya una solución total. Mientras aquí en República Dominicana la tasa de positividad
de quienes se someten a las pruebas PCR se elevó a 35.16%, casi el doble del 19.13% registrado en la tercera semana de mayo cuando comenzó la reapertura económica. Pero además, durante la última semana se registraron 2 días de 43% de positividad y este lunes, ayer, llegó a 52%. El tema de los aeropuertos, por ejemplo, en las Américas, se incrementaron las medidas de distanciamiento y todos los viajeros han sido sometidos a pruebas rápidas, pese a que las autoridades habían exigido que antes de llegar al país debían hacerse las pruebas PCR. Algunos viajeros aseguran que ya tenían sus tickets comprados y que no le daba tiempo de practicarse la prueba y de recibir los resultados. Vamos a escuchar. Cuando yo compré el vuelo que tenía que venir, allá no son pruebas rápidas, sino que se toman 12 días para entregarla y yo tenía el email, cuando pusieron la ley, me llegó el lunes. Yo no tenía ya tiempo. Actualmente tenemos doctores en el Aeropuerto Internacional de las Américas, el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, así como el Aeropuerto Internacional de la Isabela, y en todas estas terminales se ha venido desenvolviendo sin ninguna novedad la aplicación de las pruebas. Cuando llegué aquí, perfecto, todo muy bien, uno tenía que venir con su prueba, si no, tenía que hacerse la prueba, manteniendo la distancia, todo excelente. Bueno, esa es la situación. La tasa de positividad está desalentadora, 52% ayer. Bueno, aunque la mortalidad y la tasa de letalidad, por ende, ha bajado, y eso nos alegra muchísimo porque los últimos 4 días está por debajo de 2 cifras. Incluso ayer creo que 5 o 6 personas, muy distante, ¿no? A los 18, 19, 20 que registró la semana pasada. De modo que desde el fin de semana ha bajado 8, 6, 5. Sí, así es. Y eso es más, por lo menos, es más esperanzador en cuanto a la tasa de letalidad. Claro, pero tiene que mortificar un poco por lo que es el futuro inmediato, el nivel de positividad. Es astronómico, yo diría, en relación con lo que ocurría hace 2 o 3 meses, pero además en relación con las cifras generales a nivel mundial. El nivel de positividad es muy alto. Uno tiene que predecir que con ese nivel de positividad, en algún momento del circuito de variación que tiene la pandemia, su volatilidad, su capacidad de contagio, se traducirá en un aumento de la letalidad. Y obviamente tiene que preocupar porque qué nivel más alto de positividad. Ayer se hablaba del caso de Nagua, que es un caso, yo diría que casi paradigmático. Yo no sé ni cómo calificarlo porque yo casi ni lo creo, que de 100 personas que le hagan pruebas, 90 estén positivos. Tú dices, bueno, pues entonces ahí lo que hay que sacar es los sanos, no los enfermos. Si de 100, 90 dan positivo, el nivel es sencillamente astronómico. Por lo tanto, tiene que preocupar el nivel de positividad que se está verificando todos los días en este país, que va increciendo. Sí, usted se refiere al caso del Hospital Dr. Antonio Yapor en Nagua, que 42 personas, miembros del personal de ese hospital, entre ellos 7 médicos, han dado positivo. Ellos fueron parte de una muestra de 100 personas donde 90 dieron positivos, 42 parte del personal médico, 7 de estos eran doctores y los demás eran pacientes del centro. Ellos ya han dicho, el director específicamente de ese centro de salud, que están sustituyendo al personal, mientras el colegio médico dice que urge que las autoridades tomen medidas en el centro de salud Antonio Yapor. Vamos a escuchar al director. Que este es el único hospital que está brindando servicio a la población. Si lo cerramos, ¿dónde se van a brindar los servicios? Hasta ahora la directriz que nos han trazado es que el personal va a ser reemplazado para continuar brindando el servicio. Bueno, y el director regional de salud de Atomayor confirmó que un hombre murió por COVID a bordo de un automóvil. Este video ayer estaba circulando en las redes sociales. Él estaba siendo trasladado al Hospital Leopoldo Martínez de esa demarcación y ahí en el video se ve
que no dio tiempo ni siquiera de sacarlo del vehículo y que falleció ahí dentro. El fenecido es Willy Guerrero y según el director de Salud Regional Francisco Álvarez, luego del deceso el cadáver fue manejado de acuerdo con los protocolos sanitarios establecidos, así como el personal médico que fue dotado de los trajes especiales. Era desgarrante. Sí. El video era desgarrante y revela una enorme incertidumbre respecto de la atención médica que la gente debe recibir. Pero además, Andrés, el hospital no está habilitado, no tiene ni siquiera No tiene nada. un área para pacientes de COVID. Es un hospital que está en condiciones de lástima, ¿no? Y se pudo comprobar ayer que le faltan muchísimas cosas. Así es. Un senador tan rico por tanto tiempo eligiéndose allí, ni siquiera pudo hacer que atendieran ese hospital con los requerimientos y que tuviera la respuesta necesaria para Ahí una es comunidad. Rubén Toyota, ¿no? Sí, Claro, una pena, el hospital está destartalado, ese hospital, y creo que Luis Abinader visitó esa zona, y el equipo de salud, alguien me informó que había comprobado que el hospital está en malísimas condiciones. en muy malas condiciones. Pero además era muy penoso el espectáculo, los hijos tirándose en el suelo. Ay, horrible, desgarrador. Porque él muere dentro del vehículo. Dentro del vehículo con un tanque de gas, un tanque de oxígeno que tenía conectado, pero que él se estaba asfixiando continuamente delante de los hijos y los parientes allí. Era una situación desgarradora. Pero en un vehículo sentado, ni siquiera en una ambulancia con un equipo atendiéndolo. No sé qué pasó con el 911 ahí o qué pasaría con la ambulancia del hospital o de la ciudad, porque lo llevaron en condiciones totalmente inóspitas. Sí. Y la escena fue desgarradora, de los hijos llorando y el padre ya agonizando dentro del vehículo donde finalmente murió. Otras 5 personas fallecieron por COVID-19. Durante el boletín de este lunes se dio a conocer la información y ya tenemos 1.183 defunciones a causa de la pandemia en el país. Además, ayer 874 nuevos contagiados se registraron para un total de 73.113 contagiados en todo el país. El ministro de Salud detalló que de los 33.110 pacientes que aún padecen la enfermedad, 6.262 se encuentran en aislamiento hospitalario, en tanto que 38.824 personas han superado el virus. Andrés, Ricardo. Bueno, Viendo, Rosa, nosotros estamos hablando de 1.183 casos, ¿no? Sí. De muertes, ¿Qué? de hogares destruidos, devastados, incompletos. Hay un dato al que tú te referías ahorita, Ricardo, el de la letalidad. 5 es una cifra que ojalá y se mantuviera en ese nivel, pero obviamente si tú le pones al lado el nivel de positividad, de seguro que esa no es una cifra que se va a mantener. Lo que uno nota es la falta de coordinación de las acciones del gobierno en sentido general, porque obviamente las contradicciones sí que son notables. Lo de Nagua, por ejemplo, el ministro dijo que él no había recibido ningún tipo de informe. Bueno, Andrés, yo le voy a comunicar a ustedes que yo tengo información de seria diferencia en la comisión de alto nivel, el ministro y el equipo del gobierno, pero diferencias que vienen desde hace ya un buen tiempo y que se han acrecentado en el último mes. Diferencias de criterio, diferencias hasta personales. Ahí ha habido conflictos silenciados y silenciosos que no han salido a la luz pública, pero que la información que yo tengo de gente de dentro es que han sido una confrontación en muchísimos aspectos, y eso obligatoriamente que te genera disociación, te genera trastorno, porque tiene que encaminarse a criterios unificados, ¿no? Así es, así es. Y lo demuestra lo de la aplicación de la prueba rápida en el aeropuerto. El ministro explícitamente hizo una intervención explicativa de por qué no se podía aplicar la prueba rápida en los aeropuertos y que la gente tenía que traer su constancia de menos de 8 días de aplicación de la PCR. Y sin embargo, se está aplicando porque en la tarde misma que el ministro explicó esto,
Montalvo habló y dijo que esa era parte de la línea tomada por la Comisión de Alto Nivel. Sí. Hay contradicciones evidentes. Son diarias, Sí, claro. diarias las contradicciones que se dan entre el equipo del gobierno que está trabajando y manejando el tema del COVID-19. Es lastimoso que esas asperezas personales, que esos desacuerdos incidan como consecuencias negativas sobre la población, porque uno ni siquiera sabe, el ministro dice una cosa hoy, dice otra cosa mañana, las autoridades también le contradicen, porque él de manera directa también se contradice, y ya uno no sabe sin más que encomendarse a Dios, porque la situación aquí está como cada quien en un lugar bastante distante al otro, y eso obviamente se va a traducir en una falta de planificación y vamos a tener más afectados y más fallecidos. Pero Rosa, volviendo a Nagua, el Colegio Médico ha pedido que se declare en emergencia, pero está en emergencia, sí. Digo yo, estamos en una situación de emergencia. Claro. Lo que debe de Nagua es ser intervenida, ¿no? Porque si esos datos que se han revelado, que son tan preocupantes, tienen un comportamiento así general, nosotros estamos hablando de una provincia que está en las condiciones que estaba San Francisco al inicio, entonces... No, peor, mucho peor, porque tú estás hablando de un nivel de contagio... 100 pruebas, 90 positivas. 90, pero por Dios, eso no tiene forma de ser. A mí me luce que ahí tiene que haber algo que no cuadra, porque no puede ser que te dé el 90% positivo. Yo no lo creo, yo de verdad no lo creo. Y ayer en el informe se develó el cuello de botella ya detrás de las 4 paredes del Laboratorio Nacional, donde esas bioanalistas están dejando literalmente la piel ahí, en un estado de cansancio, y como quiera siguen trabajando, pero el retraso es evidente porque la demanda es superior allá al cúmulo de trabajo que tienen. Ay, Rosa, y ahora la gente puede aquilatar y saber, porque la gente no se da cuenta cuando está sana, el valor que tiene el personal de salud. Desde los camilleros y porteros de un hospital hasta el personal médico, técnico, laboratorio, enfermera, el personal superior, la dirección. Óyeme, ¿qué valor tiene el profesional de la salud en cualquiera de sus categorías y el personal que trabaja? Los verdaderos héroes de este país. Pero óigame, y además esa gente se ha infectado, están cansados, agotados, están emocionalmente, están fracturados, ¿no? La mayoría de médicos, enfermeras, de personal de salud, laboratorio, todos. Un trabajo que no hay manera de cómo pagarlo, y pensar que el salario promedio de esa gente, de un médico, no llega a 50,000 pesos, Andrés. Bueno, la presidenta del Colegio Médico de Bioanalistas dijo la semana pasada aquí que hay bioanalistas de esas que ganan 15,000 pesos. Pero ayer, increíble, Dios mío, como ella explicaban, de que le da pique, le da coraje, le da impotencia cuando pasan por los barrios y ven la gente bebiendo, embriagándose, violando el distanciamiento social sin el uso de mascarilla, cuando ellas saben en carne viva el sacrificio que tienen que pasar para poder dar diagnósticos. Es así, y bueno, lo que Rosa decía ahorita sobre la Organización Mundial de la Salud y las declaraciones de su presidente y de los médicos, de que no hay solución al problema por ahora, y que la única forma de mitigar y detener la propagación del virus son las medidas sanitarias que se están implementando de distanciamiento, mascarilla e higiene. Eso es fundamental, porque la vacuna, aunque se ha anunciado que hay 3 países que van a la cabeza, no sabemos cuándo la tendremos. Bueno, Rusia dice que terminó. Nuestra, por ejemplo. ¿Perdón? Que Rusia dice que ya terminó la vacuna. Sí, pero se está hablando de octubre, pero primero para su gente, después los países europeos. ¿Cuándo llegaría? Y ahí hay muchos intereses, Ricardo, Andrés, que uno no sabe si llegará la rusa para acá. No, va a llegar, porque el drama de la circulación del comercio impone una agilidad inusitada. Mira, esta vacuna ha aparecido en tiempo récord y va a terminar en tiempo récord. Ahora, lo que el presidente, el director de la OMS declara, ha sido cierto históricamente siempre. Es decir, los procesos de pandemia no desaparecen por arte de magia, son procesuales. Claro. Un proceso se hacen endémicos, incluso con las vacunas. Nosotros vivimos lo de la poliomielitis, por ejemplo. La poliomielitis ya Sabin había descubierto la vacuna, pero se seguía manifestando durante años y había que hacer vacunaciones masivas y después controles de tipo clínico en relación con las poblaciones, hasta que fue desapareciendo
y no del todo, porque todavía hay manifestaciones de polio. Pero han tenido todo ese comportamiento, no es solo esto, como tú señalas. Igual ocurrió con la tuberculosis, con la lepra, con la difteria, con la sífilis, Claro. con la gripe española, con con todas las medievales, todas tienen el mismo comportamiento. Un proceso Y hasta a partir del cual se van, lo que llaman contagio tribal, se van tribalizando, se van convirtiendo en parte de la vida cotidiana y después ya son otra cosa. Pero lo tribal aquí es el comportamiento de la gente. Bueno, sí. Eso lamentablemente, mientras Eso las es personas anden regando y propagando el virus, de la forma impune en como andan algunos sujetos, que la gente dice, no, pero que no se pueden culpar. Bueno, pues se enferman ellos, enferman a los demás, enferman a los viejos, enferman a su familia. Y la policía tiene a veces hasta que someterlo por la fuerza para salvarlo a ellos mismos, una cosa insólita. Pero nada más en la primera semana de este segundo toque de queda, de nuevo toque de queda, se arrestaron a más de 5.000 personas en la primera semana. Imagínense ustedes la falta de conciencia. Y este fin de semana, 1.000 y tantas personas. O sea que estamos ya con los niveles de conciencia que no llegamos a los niveles importantes para tratar de contrarrestar esta enfermedad. Miren.